gracias. Qué bueno, qué bueno. Ya vacunados todos, ahora sí la mayoría, ¿verdad? Sí, Lick, yo creo que ahora sí. Excelente. Ya no se puede arriesgar uno a estar sin vacuna. Es cierto, Rubí. Fíjese que estaba escuchando que hay, bueno, todavía no es confirmado, ¿verdad? Pero algunas universidades ya están trabajando planes para comenzar nuevamente, yo creo que el próximo semestre ya con algunas actividades presenciales. Por ejemplo, los exámenes están proponiendo que, o sea, que las clases sigan así híbridas, pero a la universidad y nos examinemos en forma presencial. Creo que sería una buena idea. Algunos dicen que posiblemente el otro año, pero para el segundo semestre ya se puedan reanudar actividades presenciales. O sea que pues ya vamos saliendo del túnel, ¿verdad? Poco a poco, siempre hay que seguirnos cuidando, hay que seguir tomando nuestras medidas y excelente que ya estén vacunados la mayoría, ¿verdad? Eso es excelente, compañeros. Bueno, yo creo que ya hemos dado bastante tiempo ahí para que se conecte la mayoría, no sé cuántos participantes tenemos, yo creo que hay, vamos a ver cuántos tenemos acá. Aproximadamente tenemos 26 participantes. 26 participantes. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces yo creo que sí es un buen grupo para poder comenzar con lo que teníamos preparado para el día de hoy. La sesión del día de hoy es específicamente para poderles resolver las dudas que hayan surgido de las últimas lecciones o dudas que ustedes tengan todavía de lecciones pasadas. No tienen que ser necesariamente de las últimas 2 lecciones, pero cualquier duda que les haya surgido al hacer los trabajos, no sé si entendieron bien lo de la protocolación, no sé si entendieron bien cómo estamos con los testimonios, las compraventas, el mandato. Si hay dudas, pues esta sería la sesión para poderlas resolver. A veces cuesta un poquito a través de WhatsApp o a través del foro. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Sí, Víctor, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, Víctor. Perdone, con una consulta. Viera que en mis testimonios con respecto a la tarea, no sé, ya me calificó, me puso 0. La verdad, yo no sé en qué fallé o nada, no estaba viendo si me dejó algún comentario. En todas las tareas hay que abrir el PDF. Si usted envía un PDF, hice anotaciones directamente en su tarea. Abra el PDF y eso va para todos, ¿verdad? Hay algunos hasta me pusieron en el foro ahí que no miran los comentarios. No, yo no dejo comentarios. Si enviaron el PDF, entonces abran el PDF y allá adentro están anotadas todas las situaciones que motivaron la calificación. Pero tienen que abrir el PDF para poder ver las anotaciones, ¿ok? Esa es la cuestión. Ahora, si enviaron solo el enlace, si solo enviaron el enlace de la tarea y no el PDF, pues yo igual se los califico, pero ahí sí va a aparecer en los comentarios el motivo de la calificación, porque con el enlace no puedo hacer comentarios directamente. Hágame la campaña, abra su tarea, abra su PDF y ahí en el PDF va a encontrar las anotaciones, ¿ok? Muchas gracias, Rick. Muy bien. Adelante, Luz. Sí, Lick, disculpe por lo que dice el compañero, ya calificó testimonios, es que yo no tengo nota aún ni en testimonios ni en mandato. No, la que ya califiqué fueron las compraventas. Los testimonios hice una parte, pero no me ha dado tiempo de calificar todo. Yo voy calificando por partes. Entonces, hay una parte de los testimonios que no he calificado y toda la tarea del mandato no se ha calificado aún. Vaya, está bien, Lick, gracias. No tenga pena. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, muchachos, alguna otra pregunta, algo que no les haya quedado muy claro con la cuestión de las lecciones que hemos tenido. Licenciado, buenos días. En relación a los documentos que vienen del exterior,
Usted hablaba de el convenio de apostillado de documentos. ¿Usted me puede más o menos iluminar un poco en relación a eso? Un gusto, Rubí. Fíjese que hay una convención de la Haya para el reconocimiento de documentos auténticos. Guatemala no había firmado esa convención de la Haya. Esa convención de la Haya causa, digamos, sobre los efectos que produce es que los documentos que se tienen por auténticos en un país que es suscriptor de ese convenio, sin mucho trámite también se tengan por auténticos en otro país. A veces la gente no entiende eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve el caso de una persona que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y llegó su esposa a mi oficina con las instrucciones que supuestamente él le había dado para vender su propiedad aquí en Guatemala. Pero la señora lo único que llevaba era el DPI del marido, su propio DPI y la escritura de la casa. Entonces ella decía, mire, mi marido me dejó a mí la escritura, me dejó su DPI y con eso ella tenía la idea de que ella podía vender la casa aunque el marido no firmara. Pero yo le expliqué que eso no se puede hacer así, sino cualquiera iría a vender las cosas de otro, ¿no? Necesitamos un documento oficial. Entonces, lo que ella pensaba era, bueno, entonces, ¿sabe qué? Primero dijo, lo voy a llamar y lo voy a poner en altavoz para que usted sepa que sí, él sí quiere vender. Aún poniéndolo en altavoz, no se puede, no es esa la formalidad que hay que llenar. Entonces le expliqué que ella tenía que hacer un mandato, que el marido tiene que hacer un mandato en Estados Unidos y tiene que constar por escrito, tiene que firmarlo ante un notario, un mandato para que ella pueda vender aquí. Pero no es solo que él haga el mandato allá en Estados Unidos y lo firme y nos lo mande para acá a Guatemala y ya con eso ella podría vender. Antes de que entrara en vigor el convenio de la Haya, había que dar una serie de pasos para que ese documento que estaba allá en Estados Unidos pudiera surtir efectos aquí. Y esa serie de pasos lo que buscaba era como garantizar la autenticidad de ese documento. Entonces, ¿qué pasos había que dar antes del convenio de la Haya? Primero, la persona tenía que ir a firmar el documento ante un notario estadounidense. Lógicamente, la legalización de ese notario iba a venir en inglés. Luego, esa persona tenía que ir al consulado de Guatemala y en el consulado de Guatemala le hacían otra legalización diciendo que en ese lugar de los Estados Unidos así era la forma usual en la que se legalizaban los documentos. Esas dos cosas venían a Guatemala y uno tenía que enviar el documento al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ahí legalizaran la firma del cónsul de Guatemala ahí en Estados Unidos y que dijeran que esa firma que aparecía ahí sí pertenecía al cónsul fulano de tal, quien en ese momento era el representante de Guatemala en ese estado. Una vez hecho ese paso, había que traducir las partes que venían en inglés. Luego había que protocolizar ese documento y por último había que registrarlo en el registro de poderes. Y hasta entonces podía vender la señora la propiedad de su esposo. Entonces era una serie de 5 o 6 pasos que posiblemente le podían llevar a uno de unos 3 a 6 meses de trámites. Tenía uno que pagar traductor jurado, tenía que pagar un tramitador para que hiciera todo esto, porque había que formar una cadenita que garantizara la seguridad de ese documento, que garantizara efectivamente que ese documento era auténtico. Ahora eso cambia con la Convención de la Haya, porque ahora los documentos que están en un lado ya no tienen que pasar por el consulado para poderse verificar. Simplemente se protocolizan, ¿sí? Hay una autoridad certificante, se le llama en cada país, y esa autoridad certificante es aceptada por los demás, entonces simplemente se traducen, se protocolizan y estamos listos. Los pasos disminuyeron de unos 5 o 6 a más o menos 2 o 3 pasos cuando los países han firmado entre ellos y se reconocen estas autoridades certificantes una a otra en cada país. Entonces, hoy en día la cosa es diferente. Hoy en día simplemente cuando hay un documento que ya viene legalizado de Estados Unidos, solo se traduce, se protocola y se inscribe en el registro correspondiente. O sea, no es un trámite ya muy complicado, sino que es un trámite muy simplificado gracias a esa convención de la Haya.
¿Ok? No sé si pude más o menos aclarar la pregunta, Ruby. Sí, licenciado, gracias. Solo la última pregunta. O sea que a la hora de insertar el documento, se inserta el documento tal como viene en inglés en el protocolo y luego de eso también se inserta la traducción del documento. Sí, el documento tiene que ser traducido. Recuerden, el idioma español es el idioma oficial de Guatemala, del país. Entonces, todos los documentos para tener validez tienen que estar traducidos al español. Entonces, primero, pues al recibirlos, lo que uno revisa es si viene alguna parte en otro idioma. Si viene alguna parte en otro idioma, ahí sí tiene que haber una traducción por parte de un traductor jurado, no de un intérprete, como lo haríamos nosotros cuando alguien que ignora el español llega ante nosotros para otorgar una escritura, sino que aquí sí tiene que ser a través de un traductor jurado. Ese traductor jurado de forma oficial traslada lo que está en inglés al idioma español por escrito. Y esos dos documentos, el documento original más el documento que está traducido, son los que se protocolizan a través de un instrumento que ustedes ya saben cómo hacer porque ya recibieron la lección de la protocolación. Y eso, el testimonio de eso, se inscribe en el registro correspondiente. Recuérdense que un testimonio de una protocolación no va a incluir solo el instrumento de protocolación, sino también tiene que reproducir el documento que se ha incorporado. O sea, ahí en el testimonio va a ir el acta de protocolación, el documento que viene del extranjero y la traducción, aparte de la razón del testimonio. ¿Ok? Entonces, ahí pues el documento está completo y es totalmente entendible por cualquiera que lo lea aquí en Guatemala. ¿Ok, Ruby? Gracias, licenciado. La última pregunta. No tenga pena, para eso es la sesión. Gracias. ¿El fundamento legal de un traductor jurado? ¿Cómo saber cuáles son los requisitos para el traductor jurado, licenciado? El traductor jurado tiene que estar autorizado por el Ministerio de Educación, tiene que tener un número de registro y hay un listado de traductores jurados oficiales que se puede encontrar en la página del Ministerio de Educación. No cualquiera que hable, por ejemplo, inglés. Si alguno de ustedes hablara inglés y otro le dice, mira, fíjate que tengo un documento en inglés, ¿me lo puedes traducir? Esa sería una traducción libre, pero no sería una traducción jurada. Un traductor jurado tiene que estar autorizado por el Ministerio de Educación. En teoría, hay algunos lugares donde preparan traductores jurados, ¿no? Hay algunas escuelas que los preparan, pero en teoría no se necesita tener un título de traductor jurado, sino que se necesita ganar un examen en el Ministerio de Educación. La gente se prepara en estas escuelas de traducción jurada, pero lo que cuenta en realidad es si pasan o no el examen en el Ministerio de Educación, donde lo examina una terna, muy parecido al privado, ahora los examina una terna, los ponen a traducir ciertos documentos bajo cierto límite de tiempo, les hacen preguntas, les examinan pues de todo, hay gramática, ortografía, etcétera, etcétera, y si satisfactoriamente pasan el examen, entonces ya lo juramentan en el Ministerio de Educación. Hay que hacer un trámite previo también ante un juzgado, antes de poder llegar al examen del Ministerio de Educación. Hay que llenar una papelería previa y hay que hacer una declaración jurada ante un juez para que se puedan llenar los requisitos correspondientes y usted pueda ir al Ministerio de Educación y hacer su examen ahí. Entonces, con esos pasos, uno ya puede ofrecer traducciones juradas al público. No hay muchos aquí en Shela. Hay algunos, pero cobran, la verdad, muy, muy bien. Yo he tenido necesidad de los servicios de algunos de ellos, incluso también algunos otros, algunas traducciones al alemán y otras cuestiones que solo encontré en Guatemala. Y lo curioso es que, pues ahí le cobran a uno, pero le cobran por por línea, incluso algunos por palabra. Entonces es una profesión muy bien remunerada. ¿Ok, Ruby? Ahora sí estamos, Lick. Muchas gracias. Muy bien, no tenga pena. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que les podamos responder? Buenos días, licenciado.
Adelante, Byron, buenos días. Buenos días, perdón, con una pregunta. No sé si vaya acorde a lo de la explicación de hoy, pero viera de que había un caso donde una iglesia mandó a pedir unas butacas a Colombia. Al momento de ingresar al puerto, les dijeron de que no podían recibirlo porque como ellos no tenían todos los documentos que les avalara como una persona jurídica. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Pues sí, ese es un problema. Fíjese que, bueno, en Guatemala necesitamos o tenemos libertad de culto, ¿no? Todas las personas tienen libertad de formar una agrupación religiosa, una iglesia. Pero para que esta iglesia tenga un reconocimiento oficial de parte del Estado, es decir, para que se constituya como persona jurídica, hay que seguir un trámite ante el Ministerio de Gobernación. Esto es parte del derecho notarial también. Hay que hacer primero una escritura constitutiva donde se forma la iglesia, donde se contienen sus bases constitutivas y estatutos. Una vez aprobada esa escritura, hay que someterla a revisión del Ministerio de Gobernación. Si el Ministerio de Gobernación la aprueba, Gobernación emitirá un acuerdo ministerial reconociendo la personalidad jurídica de la iglesia. Este acuerdo ministerial y la escritura correspondiente se mandan a inscribir en el registro de las personas jurídicas. Luego de esto, la iglesia tiene que reunirse y tiene que designar a su junta directiva titular, nombrando a un presidente, nombrando a una serie de directivos ahí, presidente, vicepresidente, vocales, tesorero, etcétera, etcétera, secretario. Y el nombramiento del presidente debe también ser inscrito en el registro de las personas jurídicas. Para concluir el trámite, hay que inscribir a la iglesia y hay que inscribir al representante ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Hasta ahí es que ya la iglesia puede actuar como una persona jurídica, puede importar cosas a nombre de la iglesia, puede comprar bienes a nombre de la iglesia, puede abrir sus cuentas independientemente como iglesia y no a nombre de los fundadores. Hasta ese momento podría ser. Ahora, ¿qué pasa si no tienen toda esa papelería? Entonces hay una agrupación informal que está funcionando, pues, por decirlo así, de alguna manera, en la informalidad como una iglesia. Pero para la ley, esa iglesia todavía no existe. Entonces ahí habría que haber hecho la solicitud, la importación, todo a nombre de una persona en particular, a nombre de uno o dos de los miembros de la iglesia. Ahí habría que poner las cuentas a nombre de una o dos personas de la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso implica una serie de riesgos, abre ahí una serie de riesgos para que la cosa pues, se vaya complicando, ¿no? Para que se queden con el patrimonio de la iglesia las personas que fueron designadas como representantes. Entonces, pues ahí se complica la cosa. Si hicieron la solicitud de importación de las bancas a nombre de la iglesia, ahí se va a quedar esa cuestión hasta que ellos puedan constituir la iglesia y la iglesia, el representante legal de la iglesia las pueda reclamar. Si no, si la hicieron a nombre de particulares o de dos personas particulares, dos o tres, pues esa sería la solución, que las personas particulares a cuyos nombres se hizo la solicitud vayan ante la SAT y tramiten la entrega de sus bienes. ¿Ok, Byron? Sí, si es que no estoy mal, licenciado, ellos realizaron esa compra, pero a nombre de la iglesia, o sea, el contrato se hizo a nombre de la iglesia. Ahora la cuestión que ahorita que llegó al puerto, no se les puede entregar. Exacto, ni se va a poder hasta que constituyan la iglesia. Si no tienen toda la papelería que yo le acabo de comentar, no van a poder retirarlo hasta que se constituya la iglesia, lo van a tener que hacer a la carrera, aunque ese trámite dura entre 6 meses a un año, pero no les van a entregar nada, sino es que llega el representante de la iglesia tal y como hicieron el pedido. Licenciado, ¿y no se podría, por ejemplo, renovar el contrato a nombre de otra persona? A
habría que verlo porque ya los bienes ya están en el puerto, ¿no? Entonces habría que hacer algún cambio, ver si se puede hacer con alguna carta de porte, alguna cuestión ahí, el cambio de nombre para que otra persona vaya y lo pueda recoger. Pero está difícil porque esa carta tendría que estar firmada por el representante de la iglesia. Un representante de la iglesia que legalmente no existe tendría que llegar, firmar el documento diciendo que ya no son ellos los que van a recibir, sino que es otra persona. Entonces, pues eso sí está un poquito complicado a resolverlo legalmente. Ahí la única salida que a mí se me ocurre es constituir la iglesia, si es que quieren que la iglesia retire esos bienes del puerto, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo, eso no es automático. Entonces, ahí lo que hay que hacer es una buena pregunta, ¿verdad? Pero no se puede empezar a accionar como si fuéramos una iglesia si todavía no hemos sido reconocidos por el Ministerio de Gobernación. Ahí lo que existe antes de ese reconocimiento pleno es una agrupación informal que podría adaptar un nombre de una iglesia, etcétera, etcétera, pero legalmente todavía no existe como tal. Entonces, es un error, digamos, empezar a contratar como si ya tuviéramos una iglesia cuando no tenemos toda la papelería legalmente autorizada, ¿verdad? Es como si yo empezara ahorita a decir, mire, yo soy parte de una sociedad anónima y empiezo a promocionarme y empiezo a contratar en nombre de la sociedad, pero no he hecho la escritura constitutiva, no he obtenido la autorización y he inscrito la sociedad anónima en el registro mercantil. Entonces, ¿qué estoy operando? Tras una fachada solamente, pero realmente no existe esa sociedad anónima, ¿no? Y si yo contrato con alguien para ir a recoger unos bienes en nombre de esa sociedad anónima a una aduana y llego y digo, fíjese que yo vengo representando una sociedad que todavía no existe, me van a decir que yo no puedo recoger esos bienes, ¿verdad? Ahí la única salida va a ser constituir la sociedad, porque ya la entrega está a nombre de la SA. ¿Ok? Bueno, está bien, licenciado, muchas gracias. Más pena, vaya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra consulta con la que le podamos ayudar? ¿Está todo claro? Muy bien, parece que va a ser una sesión bastante breve, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, muchachos, una de dos, o no han estado haciendo sus lecciones, o entendieron todo lo que hay en las lecciones. Espero yo que así sea, ¿verdad? Que de verdad estén aprendiendo todo lo que hay en las lecciones, que las lecciones estén muy claras y no que surjan dudas cuando hay que estudiar una noche antes para el parcial o para el final, ¿verdad? Y ahorita ya solo nos queda el examen final. Entonces, de verdad espero que sí estén aprovechando las lecciones. Mucho del sistema híbrido pasa por el compromiso que ustedes tienen que asumir con su propia formación. Ya les he dicho yo varias veces, muchachos, el estudio es como tomar una medicina. Nadie se la puede tomar por mí si yo realmente quiero mejorarme, ¿verdad? Nadie se puede vacunar en mi lugar, nadie se puede tomar una medicina en mi lugar. Es algo que yo mismo tengo que hacer. Y el estudio es lo mismo. Y si yo realmente quiero saber cómo se hacen las cosas, si yo realmente quiero formarme, quiero ser un abogado y notario completo, nadie puede estudiar por mí. Yo lo tengo que hacer. Claro, en el sistema virtual, hay mil y una formas de hacernos la trampa, se puede examinar uno por todos los demás, se puede hacer un montón de cosas, pero al final de cuentas, el que no aprende, pues no aprende, ¿verdad? El que puede tener el título, pero no va a saber cómo se hacen las cosas, y tarde o temprano va a meter la pata, va a cometer errores y va a pagar por su ignorancia un precio muy alto. Entonces, yo los quiero motivar, muchachos, por favor, estudien, denle duro a esta cuestión. Incluso en pandemia tenemos que ponernos la disciplina correspondiente para mejorar, para poder asumir un rol importante en nuestra propia formación. Si no lo estamos haciendo, todavía
todavía estamos a tiempo para rescatar el semestre, para ponernos a hacer las lecciones, para ponernos a estudiar. Licenciado, disculpe, Sí, la Ruby. siguiente lección es la de acta notarial. Lo que pasa es que La en siguiente el video anterior era de la otra sección y ellos ya habían visto el acta notarial y nosotros no. No, ninguno ha visto el acta notarial, es de una lección de un curso anterior. Ah, ya. De un curso Gracias. Ajá. Ninguno ha visto el acta notarial, las dos secciones van exactamente igual. ¿Okay? Entonces, la próxima clase, pues sí vamos a ver un acta notarial que luego vamos a protocolizar. Esa es la siguiente tarea que viene, ¿verdad? Hacer un acta notarial que luego vamos a protocolizar y ya tenemos ahí un par de tareas más para ir acumulando puntos. Ya nos quedan pocos puntos, de hecho, estaba viendo que nos quedan como 18 puntos en juego para completar la zona. Entonces no hay que dormirse, ¿verdad? Eso es, en realidad el examen o los exámenes son los trabajos. Si ustedes se dan cuenta, los exámenes que nos ponen a hacer ahora en la universidad pues tienen poco punteo, realmente son simbólicos, ¿no? Los verdaderos exámenes son los trabajos que estamos haciendo, porque ahí se está viendo cómo realmente estamos asimilando la cuestión. Ok, muchachos, bueno, no sé si hay alguna otra... Licenciado, disculpe. Sí. Fíjese que estaba revisando lo de mis tareas y usted me colocó que no están firmadas y selladas las hojas de los testimonios. Yo estaba revisando y sí, por ejemplo, el testimonio al finalizar, yo firmé y sellé. ¿Lleva alguna otra firma? Sí, ajá, todas las hojas. Sí están firmadas, Libby. Y usted me colocó no, usted que firmó no había firmado. Sí, usted o sea que firmó se tienen que firmar. Ah, muy bien, Libby. Vale, déjeme explicarle, pues. Vamos a buscar, Gracias. Búsqueme ahí en su código de notariado, por favor. Bien. Bueno, a ver aquí. Veamos los testimonios, por favor. Vamos a buscar aquí, a ver. Está por ahí Keila Paola Velázquez. Anda por ahí, Keila. Léame, por favor, el artículo 66, Código de Notariado. Sí, buenos días. Buenos días, Keila. Por favor, artículo 66, Código de Notariado. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Ok, ahí habla de que tiene que estar sellada y firmada por el notario. Ahora pásese por favor al artículo 70. Muy bien, Liz. Artículo 70. Obligación de numerar, sellar y firmar las hojas del testimonio. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulsa. Ok, gracias. Entonces, ahí dice que todas las hojas del testimonio, todas, no solo la final, todas las hojas del testimonio deben estar firmadas y selladas por el notario y cada hoja debe estar numerada, ¿ok? Si solo firmaron y sellaron al final en la razón del testimonio, las otras dos hojas o las otras tres hojas que hayan tenido antes realmente no cumplen el requisito que establece el código de estar firmado y sellado. Si eso lo llevan al Archivo General de Protocolos, se los van a rechazar. Si eso lo llevan al registro de la propiedad, se los van a rechazar, porque tienen que cumplir con este requisito legal. Ahí sí que en la vida real es o 100 o 0, ¿verdad? O funciona o no funciona. Aquí estamos todavía poniéndole uno que otro punto, porque más o menos llenó los requisitos. En realidad, si no firmaron las hojas del protocolo,
las hojas del testimonio, ni las sellaron, ni las numeraron, la nota debería de ser 0, ¿ok? Ok, bueno, entonces ahí está la obligación de firmar, sellar y numerar todas y cada una de las hojas del testimonio, por favor. Eso es muy importante. ¿Cómo sabemos que una hoja de un testimonio es verdadera? ¿Cómo sabemos que efectivamente reproduce el protocolo? En parte lo sabemos porque viene firmada y sellada por el notario que hizo la escritura. Si no viene firmada y sellada por el notario, pues podríamos dudar si esa hoja es o no parte del testimonio. ¿Ok? Ahí está el fundamento legal. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, muchachos. ¿Alguna otra cuestión que no haya quedado claro sobre testimonios? ¿Cómo reproducir la escritura? ¿Hay algo que no les haya quedado claro ahí de esa lección? Ahí estamos, Lick. Gracias, digo yo. Bueno, es mi opinión. Muy bien, Luz. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga otra pregunta de otra lección. Para eso es la sesión, para aclarar sus dudas, para aclarar sus preguntas. Lick, buenos días. Adelante, Melvin. Yo tengo una pregunta, bueno, sí, una duda con respecto al examen que nos hizo. Venía una pregunta ahí, si no estoy mal, que decía que había que entregarse un aviso correspondiente al Archivo General de Protocolos cuando el notario salía del país. Ajá. Y donde tenía que hacer mención de que el protocolo quedaba en poder del depositario. Entonces, mi duda es si se tiene que hacer eso, mención, no importa el tiempo que el notario esté fuera. Sí. ¿O no? Sí, no importa el tiempo que el notario esté fuera. Si usted va a salir del país, aunque sea por un par de horas, tiene que dejar a alguien a cargo de su protocolo. En teoría, las oficinas de migración, de la Dirección General de Migración, tendrían que tener un listado que se tendría que estar actualizando constantemente con los nombres de las personas que son notarios. Y a los notarios, en teoría, no se les puede permitir salir del país sin que dejen a alguien encargado de su protocolo. Esto porque estamos garantizando la seguridad de todos los usuarios. Si el notario se va del país y no deja a nadie a cargo de su protocolo, entonces, ¿quién podría auxiliar a la persona que necesite un testimonio, que necesite una copia legalizada, que necesite consultar el protocolo, etcétera, etcétera? Los dejaríamos desprotegidos. Por eso es que la ley establece que debería ese instituto, cada vez que un notario sale, la dirección, de migración, debería corroborar que se ha dado ese aviso. Y si no se ha dado el aviso, el notario no podría salir del país. Así tendría que ser. Ahora, la Dirección General de Migración ha dejado esto en desuso. Y yo sí conozco muchas personas que son notarios, que salen, incluso a veces salen a recoger firmas, a hacer otros documentos al extranjero, y se enteran que tenían que dar el aviso hasta cuando quieren entregar su protocolación de ese documento que fueron a hacer al extranjero. Cuando regresan y lo entregan al archivo, el archivo les dice no le podemos recibir eso porque usted nunca nos avisó que iba a salir del país y no dejó a ningún notario encargado de su protocolo. Entonces, sí, definitivamente el notario tiene que dar ese aviso, no importa la duración de la salida, no importa cuánto se vaya a tardar, tiene que dar el aviso sí o sí, Melvin, ¿ok? Muy amable, Lick. Gracias. Lick, Okay. es el artículo 27, para ayudar un poquito al compañero. Artículo 27 del Código de Notariado lo establece. Muy bien. Dice, el notario que tenga que presentarse en la República por un término no mayor de un año. Por un término mayor de un año. El que se va por más de un año sí tiene que entregar su protocolo. No solo dar el aviso, sino entregar su protocolo al archivo. Ahora, si fuere por un plazo menor de un año, lo deposita en otro notario, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital, a un subdirector ahora, ¿verdad? En los departamentos donde hay subdirección, o a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo.
El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo. ¿Ok? Bueno, ahí estamos. No sé si hay... bueno, aquí abajo dice, la copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda sobre algún tema que me haya quedado claro. Estamos calidad. Licenciado, buenos días. Buenos días, Alejandra. Licenciado, fíjese que yo tengo una duda con respecto a la escritura de rescisión. Como mencionaba el compañero, el examen, ¿verdad? Venía esta pregunta, pero no me queda muy claro. ¿Usted podría explicarme un poquito mejor? Con gusto, Alejandra. ¿Qué significa rescindir? Rescindir significa dejar sin efecto. Deshacer, como quien dice en términos coloquiales, ¿no? Deshacer un negocio, eso significa rescindir. Eso significa la escritura de rescisión. Podría ser útil en algún momento cuando hemos cometido demasiados errores o las partes se han arrepentido del negocio que han hecho, ¿verdad? Digamos, podrían haber dos supuestos ahí. Uno, supongamos que hay una persona que vende su casa, otra que se lo compra, pero al rato, al término de un determinado tiempo, se dan cuenta de que a uno no le gusta la casa y el otro siente que la vendió muy barata. Entonces puede ser que ellos se pongan de acuerdo y digan, mire, le devuelvo su dinero, me devuelve mi casa, y llegan con ustedes a dejar sin efecto ese negocio. Lo que procede ahí es hacer una escritura de rescisión. Se rescinde el negocio, uno devuelve la plata, otro devuelve la casa, y ahí estamos ya listos. Eso significa rescindir, dejar sin efecto. Ahora, pudiera ser también útil desde el punto de vista notarial cuando uno ha hecho una escritura que contiene demasiados errores o que contiene cosas que realmente las partes no querían o por cualquier situación. Se hizo una escritura, se firmó, ya está autorizada, pero ahora nos conviene que no entre en efecto. Entonces podríamos citar a las partes, firmar una escritura de rescisión dejando esa sin efecto y haciendo la nueva que corresponda, ¿ya? Es como una especie como de herramienta que tenemos los notarios para poder dejar sin efecto una escritura que sí nació a la vida jurídica, que sí llena todos los requisitos, pero que por alguna razón no le conviene a las partes o no llena los requisitos legales, ¿verdad? Eso sería en cuanto a una escritura de rescisión. Es dejar sin efecto, es deshacer un negocio contenido en otra escritura pública. Eso es complementaria, ¿verdad? No se puede hacer una escritura de rescisión independiente. No podría existir una escritura solita, digamos, de rescisión, porque esta siempre depende de otra a la que tiene que dejar sin efecto. ¿Ok, Alejandra? No sé si ahí está más o menos, o hay algo en específico que no haya quedado muy claro. No, ahora sí me quedó claro, licenciado, gracias. Muy bien, Alejandra, muy bien. Bueno, si hay alguna otra pregunta, muchachos, por favor, para eso es la sesión, sin pena. Hay que hacer la pregunta, hay que formular la duda. ¿Ok? Lick. Chiqueila, adelante. Lick, yo tengo una duda. Adelante. Y tiene relación con la pregunta que hizo Alejandra. Lick, viera que le quería comentar que una comunidad pues le hizo una donación a la municipalidad para la construcción de una cocina escolar y la hicieron a través del representante legal de la comunidad, que era el presidente del COCODE. Pero no se percataron de que solo iban a donar como que el espacio en donde se iba a hacer la construcción, pero donaron un poquito más. Entonces, creo que hicieron una escritura de rescisión, porque la municipalidad estaba consciente de que solo era una parte que le correspondía, solo en donde iba a ser la construcción. Mi pregunta es, Lick, después de hacer la escritura de rescisión, tengo entendido que esas donaciones que se le hacen a la municipalidad van a bienes del Estado. Entonces, ¿cuál es el proceso para rescindirlo allá, Lick?
Ahí fíjese que esa sí no es mi área de ciencia, pero ahí estamos ya ante un proceso eminentemente administrativo. Es un proceso interno. Realmente no sé qué procedimiento se seguirá. Tengo entendido que se le da intervención a la Contraloría General de Cuentas, que interviene como para dar su visto bueno en cuanto a esta situación. Pero si usted me pregunta exactamente cuál es el procedimiento para rescindir una de estas donaciones o compraventas con las municipalidades, no les sabría decir exactamente qué. Lo que sí es, lo podemos averiguar, ¿verdad? Lo voy a tratar de investigarle y pues para una próxima sesión o ahí al foro le voy a poner el procedimiento que yo logre averiguar. ¿Ok, Keila? Muchas gracias, Lic. No tenga pena. Muy bien. ¿Otra duda, muchachos? ¿Otra pregunta? Licenciado, fíjese que yo tengo, bueno, una duda sobre el mandato, sobre el trabajo que usted nos había dejado. Bueno, yo hice mi trabajo, pero me surgieron varias dudas con respecto en donde decía, ¿verdad?, de que el mandatario había dejado su mandante, podríamos decir, pero digamos no, el que recibe el mandato no podía firmar, decía en el trabajo, ¿verdad? Entonces a mí me surgió la duda, entonces ¿cómo es de que la persona lo aceptaría si no lleva su firma? Ok, perfecto. Bueno, aquí estamos ante una aceptación tácita. Sí puede existir, según los artículos que yo les dejé que leyeran en su Código Civil, sí puede existir un mandato, digámoslo así, unilateral, donde el mandante llega ante el notario, dice yo le dejo un mandato a fulano a tal para que me represente en tal situación. Puede ser mandato especial, puede ser mandato general, mandato judicial. Y esta persona llega ante el notario, firma la escritura, pero puede haber una aceptación tácita del mandato. ¿Cómo se puede aceptar tácitamente el mandato? Si yo lo empiezo a cumplir. En el caso específico que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Supongamos que yo soy la persona a la que le van a dejar el mandato, ¿no? Pero yo no puedo llegar a la oficina de ustedes a firmar la escritura. Entonces su cliente puede dejar el mandato a nombre mío, y si yo llego a recoger la escritura, luego voy ante el juzgado y me apersono y digo yo soy el mandatario del señor fulano tal, y aquí en esta escritura él me dejó ese mandato, es que yo tácitamente estoy aceptando el mandato porque yo le estoy empezando a dar cumplimiento, ¿ok? Esa es la cuestión que se da ahí. Hay algunas restricciones, ¿verdad? Vea por favor su artículo 1687 del Código Civil, por favor. 1687 Código Civil. Si alguien lo tiene a la mano y nos quiere ayudar a leerlo. Silic, en 1686 dijo. 87. Dice, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria. ¿Puede ser aceptado? ¿Puede ser aceptado? ¿Cómo dice ahí que puede ser aceptado? Expresa o tácitamente. Muy bien. Entonces, el mandato se acepta tácitamente si le empiezo a dar cumplimiento, ¿sí? Y por esa razón se puede hacer unilateral designando a la persona que va a cumplir el mandato. Ahora, ¿cuál sería la restricción ahí? Pues que el mandato no se podría hacer gratuito. Vea el artículo 1689. ¿Quién lo lee, por favor? 1689. Silic, solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Ok, entonces yo podría dejarle un mandato a alguien para que me represente sin que él firme la escritura, pero ese mandato no puede ser gratuito. Él sí va a tener que cobrar honorarios si yo lo hago de esa forma. Ahora, si estamos los dos juntos y decimos que el mandato es gratuito y yo lo acepto expresamente, entonces ahí sí se podría.
Esa es la única restricción. Pero fuera de ese caso, el mandato se puede firmar solo por el mandante y aceptar tácitamente por el mandatario cuando le empiezo a dar cumplimiento, cuando lo empiezo a utilizar, cuando me apersono en calidad de mandatario de otra persona, utilizando ese mandato que solo está firmado por el mandante, ¿ok? Sí, licenciado, gracias. Más o menos así le había entendido, pero me había surgido la duda, por eso le preguntaba. No, no hay pena, para eso estamos, Alejandro. Yeltsin, adelante. Licenciado, buenos días. Entonces, el mandato sí tendría que ir firmado. Por el mandante. Ajá, tendría que ir firmado, ¿verdad? Es que había escuchado yo entre los compañeros de plática que unos no lo firmaron, entonces me nació mucho la inquietud, entonces quisiera saber si por el mandante tiene que ir firmado. Por el mandante sí, pero por el mandatario puede no ir firmado, ¿ok? Tenemos que entender quién es el mandante y quién es el mandatario. El mandante es el que da, el que otorga el mandato, el dueño de los negocios. Mandatario es el que lo va a representar. Entonces, sí o sí tiene que ir firmado por el mandante. No hay ningún mandato que se pueda dar sin que lo firme el mandante. El mandante tiene que firmar. Conditio sine qua non. Si no firma el mandante, no hay mandato. El que puede no firmar es el mandatario. Pero si no va a firmar, no podemos hacerlo comparecer. ¿Ya? Comparecer con R, comparecencia, no de compadecer, que alguien puso por ahí en un trabajo. Compadece, compadecer es otra cosa, no es tenerle compasión a alguien. Entonces eso no nada que ver con notariado. Entonces, si nosotros decimos el mandante va a firmar, pero el mandatario no puede figurar dentro del contrato. No podemos decir que comparece ante nuestros oficios, pero después que no firmó. En ese caso la redacción cambia. Si solo va a firmar el mandante, tenemos que colocar ahí que solo es el mandante el que llegó y que él, en forma, digámoslo así, unilateral, otorga contrato de mandato a favor de fulano de tal, contenido en las siguientes cláusulas, y solo el mandante lo va a firmar. Si el mandante lo firma y el mandatario acepta tácitamente usando el mandato, ahí estamos, ¿ok? Esa es la cuestión ahí. Ahora, no se puede decir que llegaron los dos y solo firmar uno. Eso no se puede. Y no se podría tampoco hacer un mandato sin que lo firme el mandante. Ahí el mandato no habría nacido a la vida jurídica. ¿Ok, Jensen? No sé si ahora si lo entendí, si lo pude explicar bien. Sí. Entonces quiere decir que siempre tendría que existir la firma. En este caso puede existir la firma de ambas partes o no, ¿verdad? Exacto. Siempre tiene que existir la firma del mandante. Puede no existir la firma del mandatario, pero entonces lo tenemos que hacer constar, que solo comparece el mandante, no el mandatario. ¿Ok? Entonces, licenciado, en caso del mandatario, ¿tiene que ir en el trabajo la firma o no? En el trabajo no. Si yo no podía llegar a firmar, ¿cómo iban a hacer para que yo firmara el mandatario? Ya, licenciado. Entonces, Solo ahí en las cláusulas se tiene que estipular que solo comparece el mandante, el señor fulano de tal, y que por este instrumento otorga mandato especial judicial con representación a favor del licenciado Joel Alfonso López Méndez, y que se conceden las siguientes estipulaciones, y solo lo firma él. Ya. Comprendo, licenciado, muy amable, ya me aclaró eso. Muy bien, Jelsin. Ok, excelente. Alfredo, ¿tenía una duda? Licenciado, buenos días, así es. Fíjese, buenos días, Alfredo. Fíjese que yo en mi mandato, pues sí hice constar que sí firmaron los dos. Bueno, la ley dice de que los protocolos, pues, no se pueden sacar fuera de la oficina, pero en la práctica he visto que es diferente, ¿verdad? En este caso, yo simulé que el notario que estaba autorizando el mandato fue a la oficina del otro LIC, digamos, o del notario que tenía que firmar, y este le firmó. Pues ahí tenemos un problema. Fíjese que sí se pueden sacar los protocolos de la oficina. De donde no pueden salir es del país. O sea, de Guatemala no pueden salir porque el protocolo es propiedad del Estado. Entonces, yo no puedo sacar mi protocolo a Los Ángeles, por ejemplo, a sacar
un contrato allá, no se puede. Si yo voy a ir ocasionalmente al extranjero a actuar como notario, tengo que hacerlo en papel simple que luego se protocoliza al regresar. Ahora, en el caso que usted plantea, hay un principio, Alfredo, que no se puede romper. Un principio doctrinario que se llama unidad del acto. ¿Quién me dice en qué consiste el principio de unidad del acto? ¿Podría ser necesidad de que todas las actuaciones se realice un solo acto? Ok, muy bien, que todas las actuaciones se realizan en un solo acto. ¿Y en qué consiste el principio de inmediación notarial? Que el notario tiene que estar presente en todas las actuaciones, licenciado, ¿no? Muy bien, ¿y quién más tiene que estar presente en las actuaciones? Las partes, ya sean los contratantes o signatarios, dependiendo el documento que se va a realizar. Muy bien. Así es, Oscar, así es. Entonces, si unimos estos dos principios, unidad del acto por un lado y por el otro, el de inmediación, esto implica que no podemos diferir las firmas y que no podemos leerle a unos el contrato en un lado y luego 2 o 3 días después leerle a otro el contrato en otro lado diferente, porque entonces se estaría rompiendo el principio de unidad y el principio de inmediación. Claro, en la práctica, pues eso es lo que muchos notarios hacen, ¿verdad? Viene uno, firma hoy, luego a los 3 o 4 días aparece el otro, firma el después, yo pongo ante mí, firmo luego, pero en el papel aparece que todo se hizo en el mismo momento. Esa es una práctica peligrosa y nos puede llevar a muchos problemas o muchas sanciones. Hay mucha gente que dice, ahí llego a firmar y ya no llegan. Y usted ya autorizó el contrato. Hay algunos notarios que hasta ya extendieron testimonios y les falta la firma. Les cae una inspección del Archivo General de Protocolos y ya se fregaron. O falsifican la firma o qué van a hacer ahí, ¿verdad? Ese ya es un problema. Y yo sí he visto notarios meterse a problemas por estar haciendo eso. O problemas menores, como por ejemplo, llega el segundo a firmar 3 o 4 días desde que firmó el primero, pero cuando lee el contrato dice, yo no estoy de acuerdo con esto y no lo firmo, porque esto no es lo que habíamos quedado. Si los dos hubieran estado ahí sentados, cuando yo preparo el contrato y se los leo, ahí mismo se hubieran echado barniz entre ellos, y bueno, yo entonces no imprimo mi escritura en el protocolo, mejor saben qué, platiquen bien, me deben tanto de mi consulta y que les vaya bien, ¿verdad? Esos dos principios no se pueden romper, el de unidad del acto y el de inmediación. Y especialmente en este caso del mandato no había necesidad de romper el principio de inmediación ni el principio de unidad del acto cuando la ley permite que el mandante firme solito su mandato, que otorgue y confiera el mandato a través del instrumento firmado unilateralmente por él y que el mandatario puede aceptar después el mandato tácitamente empezando a darle cumplimiento, ¿ya? No había necesidad de romper esos dos principios, ¿ok? Estos son los grados de dificultad que se van presentando en la práctica, porque no es, digamos, para mí no tendría mucho sentido decir, mire, copie el mandato que está en el libro, ¿verdad? Haga el mandato, solo cambiémosle los nombres, etcétera, etcétera, y ahí copiamos sin ver, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que ustedes puedan agarrar el conocimiento que ya tienen y resolver un problema más o menos parecido a los problemas que ustedes van a encontrar en la vida real, ¿ya? De eso se trata, si no, como dice el meme aquel, ¿verdad? Si no, ¿qué chiste ponen al Kiko ahí? Más o menos esa es la cosa, ¿verdad? Que ustedes puedan tomar su conocimiento y poderlo adaptar a resolver un problema más o menos parecido al de la vida real. ¿Ok, Alfredo? ¿Estamos ahí? Licenciado, pues yo tenía sabido de los dos principios, ¿va? Pero a mí me surgió un poco la duda, ¿va? Que si se podía o que el notario quien estaba autorizando ese documento, pues podía ir, ¿va? Con todo su equipo, su protocolo, hasta la oficina del otro LIC, con el mandante y todo, ¿va? Y redactar allá también el mandato, porque, bueno, ahí sí me generó un poco de duda, ¿va?
la verdad no tomé mucho en cuenta, tal vez por el tiempo que no tenía bastante tiempo, no tomé en cuenta, ¿va? De que sí el mandato se puede otorgar unilateralmente. Exacto, Alfredo. Pero Así es, campeón. Mire, gracias. Usted toca un punto muy interesante, Alfredo, y tiene razón ahí. Y usted lo dice muy bien cuando dices que por el tiempo. A veces no se puede, a veces hay que correr. A todos nos toca que hay semanas así muy, muy llenas de actividad y tenemos que correr. Pero hay una constante en notariado. En notariado, yo se los he dicho, la prisa es la madre del error. Si yo hago los instrumentos corriendo, ¿verdad? Y toda la cuestión, seguramente voy a cometer errores. Si puedo tomarme el tiempo y empezar a cranear mi escritura con tiempo y hacerla despacito, es mucho mejor que cuando ya me quedan unos cuantos minutos para entregar el trabajo en este caso, o en la vida real, es que ya van a venir los clientes, ¿verdad? Les dije a las 10, no he hecho nada de lo que me pidieron y aquí voy a ver cómo me las invento, ¿verdad? La idea es que ustedes se empiecen a acostumbrar a trabajar sus documentos con tiempo. Eso es muy importante. Como les digo, hay momentos donde eso es inevitable, donde hay mucho que hacer y se nos juntó todo. Pero si se puede evitar y puedo trabajar con tiempo, eso me da claridad, me da mucho más tiempo para pensar, me doy cuenta de que hay más opciones y puedo trabajar un poquito más desahogado, ¿ok? Muy bien, muchachos. Otra duda por ahí, algo más que no les haya quedado claro del mandato, de la compraventa, de la protocolación, de los testimonios. Disculpe. Adelante, Luz. Dije que ya estaba claro, pero me surgió una duda. No hay pena, para eso es la sesión. Bueno. En cuanto al mandato, Lick, ¿es especial o no es especial? Ese de la tarea. Podría ser especial si lo destino. Aquí, digamos, hay varias categorías que se pueden ir mezclando. Digamos, en la presentación yo les puse 3 distintas categorías, ¿no? Estaba el mandato general, el mandato especial, el mandato judicial, el mandato hay general con cláusula especial, etcétera. Se pueden ir combinando. Recuérdense que hay contratos en el código que aparecen claramente definidos. Esos son los contratos nominados, les llama la doctrina, pero también existen los contratos innominados. ¿Cuáles son los contratos innominados? Son aquellos que no están claramente definidos en la ley, pero que surgen a la vida jurídica por acuerdo de las partes y más generalmente por diseño de los notarios, ¿verdad? El notario se le ocurre un subcontrato y las partes están de acuerdo con el mismo, dicen, eso es lo que necesitamos, y ahí surge a la vida el contrato. Entonces, aquí podría existir perfectamente un mandato judicial especial con representación, porque no se otorga para la representación general en todos los tipos de juicio que pudiera tener una persona, sino se otorga específicamente para un juicio en particular. Digamos, yo quiero que este abogado me represente exclusivamente en mi juicio de divorcio, por ejemplo, pero no le estoy confiriendo la representación para cualquier otro tipo de juicio ordinario, civil, penal, administrativo, sino yo solo quiero darle a él mandato específicamente para un juicio en particular. En ese caso estaríamos hablando de un mandato especial judicial con representación. De ahí van a surgir, de estas varias categorías que podemos comparar y que podemos combinar, pueden surgir una serie de mandatos diferentes de acuerdo a la necesidad de cada caso. ¿Ok, Luz? Gracias, Lee. Muy bien, no hay pena. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, muchachos? Licenciado. Adelante, Alejandra. Fíjese que yo estaba viendo, mi mamá hizo una su compraventa y a la hora de que el notario le entregó el primer testimonio, se supone que todas las hojas deben de llevar un timbre fiscal de 50 centavos. Pero este testimonio solo llevaba uno en total, entonces yo tenía la duda de que por qué colocan solo uno si se supone que cada hoja debe llevar una por hoja. Ok, ve Alejandra, realmente la obligación es de poner un timbre fiscal al final en la razón del testimonio,
Pero hay muchos notarios que para evitarse cualquier sanción o porque en algunos casos hay digamos, algunos funcionarios con criterios diferentes, prefieren poner uno en cada hoja para evitarse cualquier problema. Aunque lo correcto sí sería hacer solamente en la razón del contrato. Veamos, no sé si tiene por ahí su ley del timbre fiscal. Vamos a buscarla por aquí. Yo creo que la tengo en formato electrónico. Si me da un poquito de tiempo aquí, la vamos a buscar. El timbre fiscal. Vamos a ver. Ok, esto está en el reglamento de la ley del timbre fiscal, específicamente en el artículo 12. Entonces dice ahí, de conformidad con el artículo 19 de la ley, recuerde que el reglamento está desarrollando lo que establece la ley. El impuesto debe satisfacerse en los testimonios de las escrituras públicas de la siguiente manera. Inciso A. Transcritos literalmente los instrumentos en hojas de papel bond, haciéndose constar el pago del impuesto en la razón del testimonio e indicando el monto y número de registro de cada timbre fiscal que se utilice cuando cuenten con dicho número. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, en cuyo caso los testimonios se completarán con una hoja de papel bond en la que se asentará la razón final, en la que se colocarán los timbres del impuesto correspondiente del acto contrato. Muy bien. Eso específicamente es lo que dice esta ley. Ahora no sé si tiene por ahí, voy a buscar, yo no sé si tengo por aquí, no el reglamento, sino específicamente la ley del timbre fiscal. Voy a ver si lo tengo en otro formato por aquí. No recuerdo si lo tengo a la mano. Permítanme, yo creo que lo vamos a ubicar más fácil por aquí en formato electrónico. Licenciado, yo tengo mi ley de timbre fiscales, no sé qué artículo es lo que vamos a ver. Ahorita se lo voy a ubicar. Oye, yo lo estoy también ya teniendo a la mano. Ok. Ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Bueno, de los documentos afectos, artículo 2. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Los contratos civiles y mercantiles son los que están grabados acá. Ahora, de las tarifas. Veamos aquí, tarifas específicas, artículo 5. Muy bien. Si usted lee todos los incisos del hecho generador, vamos leyendo cada uno de estos para irnos ambientando. Leamos el primero, dice, el impuesto a que se refiere este artículo, es decir, el impuesto del timbre fiscal, resulta al aplicar las tarifas específicas en base a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Cada una 10 quetzales, esa no nos afecta. 2, auténticas de firmas en el exterior, cada una el valor equivalente a moneda nacional a $10 de los Estados Unidos, eso tampoco nos afecta. El tercero sí, y es el que tiene la mayoría de testimonios, primeros testimonios. Por cada razón puestos que se presentan a su registro, 50 centavos. Cada vez que yo envío un testimonio a razonarse en cualquiera de los registros públicos, tengo que ponerle ahí un timbre de 50 centavos.
4, libros de contabilidad no nos afecta. 5, títulos, credenciales o documentos acreditativos de nombramiento no es el que estamos viendo ahorita. 6, índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja. Ahí sí, por cada hoja, 50 centavos de quetzal. Pero ¿a qué los tenemos que adherir? Al índice del protocolo. Ahí sí, 50 centavos por hoja. A los testimonios especiales, los que van al archivo general. A las copias simples legalizadas, 50 centavos por hoja. Y las actas notariales, 50 centavos por hoja. ¿Sí? Pero no menciona ahí los testimonios, comúnmente conocidos como primeros testimonios. Solo se refiere a los testimonios especiales. Entonces, no llevan 50 por hoja. Solo están afectos al anterior que leímos cuando van al registro de la propiedad, 50 centavos al final. Ok. Actas de legalización notarial de firmas, 5 quetzales por el acta, eso no lo vemos acá. Mandatos o poderes, esto sí nos interesa, si son generales, a la primera hoja. Ojo que aquí no lo mando yo, lo manda la ley. En caso de poder general, por 10 quetzales y especial, 2 quetzales en la primera hoja. Cubiertas de testamentos cerrados, tampoco nos afecta. Patentes tampoco, buques tampoco, títulos reconocidos para ejercer la profesión tampoco, títulos de concesiones tampoco, promesas de compraventa de inmuebles sí tiene ahí 50 quetzales. Ahora el último, 17, testimonios de escrituras públicas, pero específicamente de constitución, transformación mercantiles, 250 quetzales. Entonces, no vemos en estos incisos ningún artículo que nos mande pagar 50 centavos por cada hoja de un primer testimonio. Si fuera testimonio especial, sí. Si fuera copia simple legalizada, sí. Pero como solo es testimonio, no paga en cada hoja, sino solo estaría afecto al inciso tercero. Si es que el testimonio va a ir al registro, basta con pegarle un timbre al final de la razón. Ahora, hay algunos notarios que dicen, ¿para qué me voy a hacer bolas? ¿verdad? De repente le voy a poner al que era, y mejor, todos los testimonios, sean especiales, sean primeros, sean segundos, a todos le voy a poner 50 centavos en cada hoja. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que pagué un quetzal más de impuesto, que pagué 1 o 2 quetzales más. Mejor eso y no que me lo rechacen porque no lleve los timbres. Entonces es una costumbre que algunos notarios agarraron de pagar parejo todos los timbres, pero en realidad solo se satisface el impuesto de 50 centavos al final de la razón si el testimonio tiene que ser inscrito en el registro correspondiente. ¿Ok? Sí, licenciado, ahora sí me quedó claro porque sí tenía duda cuando vi yo el primer testimonio, entonces me surgió la duda, pero ahora sí me queda claro. Gracias, licenciado. Vaya, no tenga pena. Licenciado, disculpe. Este Adelante. timbre de 50 centavos también hay que sellarlo para anularlo. Porque yo he visto testimonios de originales y no le colocan el sello. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Algunos dirían, bueno, como es el registro el que va a poner la razón, que sea el registro el que lo anule. Pero a veces al registro se le va a la orquesta y no lo anula. Es mejor anularlo uno. ¿Cómo inhabilito un timbre para que no lo puedan utilizar? Con mi sello, ¿sí? Recuérdense que la inhabilitación del timbre es una cosa diferente a la firma y sello que tiene que llevar cada testimonio por hoja, ¿ya? El artículo 70 del Código de Notariado que dice que cada hoja del testimonio tiene que ir firmada, numerada y sellada por el notario. Pero ese requisito es diferente a el sello que lleva el timbre para anularlo. O sea, son dos cosas diferentes. Y no podría decir, mire, como ya hay un sello ahí en el timbre, pues ya está toda la hoja sellada. No. El sello que yo pongo en el timbre tiene un fin específico que es anularlo para que no lo puedan utilizar nuevamente en otro documento. Y ese requisito es diferente al sello, la firma y el número que tiene que llevar la hoja del protocolo. ¿Okay? Son dos cosas diferentes.
Tampoco hay que hacerse bolas y firmar y sellar encima del timbre, porque ahí estoy revolviendo el cebo con la manteca. Ahora estoy utilizando un requisito que es para la hoja del testimonio para anular el timbre. Son dos cosas diferentes. El sello lo anulo poniendo, el timbre lo anulo poniéndole mi sello o perforándolo, y aparte, en otro lugar diferente de la hoja, voy a colocar claramente mi sello y mi firma y el número de la hoja. El sello y la firma del testimonio, de la hoja del testimonio, no se sobreponen, de tal suerte que ni se entiende ni se mira cuál es la firma, ni se entiende ya bien el sello. Tienen que ser claramente distinguibles uno del otro. Son cosas sencillas, son tips sencillos, pero si no, pues ya nos vemos con una técnica notarial deficiente. ¿Ok? Bueno, no sé si está clara ahora, un poquito más clara la cosa. Sí, licenciado, yo pensé que no lo hacían en relación a que el timbre es de 50 centavos, es barato, y por eso si se lo quitan, se lo pongo, o no sé por qué. Sí, pues. Ajá, me imaginé que era algo, pero sí, a la hora de no colocarse, sí, el notario cae en pagar un impuesto por no haber cumplido con los timbres, ¿verdad? Exactamente, sí, y dependiendo de la oficina que vaya, hay unas oficinas muy estrictas que solo por eso se lo devuelven a uno. Muy bien, mis estimados, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda que les podamos resolver. Buenos días, Lick. Perdone la Hola, molestia. Solo con una pequeña consulta. Adelante. Y era que en el trabajo de la compraventa, el vendedor y el comprador, ¿verdad? Yo puse el número de identificación personal en letras y a la par en números. Y usted lo estaba verificando que me lo puso mal a esa parte, Lick. No sé si me pudiera explicar ese detalle. Puso el número entre paréntesis. ¿Cómo? Usó paréntesis para los números. Sí. O solo puso los números sin aparecer paréntesis. Viera que primero lo puse en letras y después a la par en paréntesis el número de identificación personal. Generalmente yo corrijo, no me acuerdo, Gabino, de quién puso cada cosa, ¿verdad? Porque tengo entre las dos secciones casi 100 alumnos, entonces me es muy difícil decir, fulano puso tal cosa, fulano puso tal otra. Pero generalmente, si la cantidad, la suma está en letras y luego a la par aparece entre paréntesis en números, la cosa está correcta. Si aparecen solo números, está incorrecto. Si aparece la cantidad y luego aparecen cifras, pero no están entre paréntesis, está incorrecto. Porque un guarismo, que es lo que sí permite el código, es indicar entre paréntesis la cifra que se ha indicado ya en palabra. Eso sí se puede. Pero si no puso paréntesis después de las letras, ahí tenemos que Vale, gracias. Bueno, muy bien, Gabino. Gracias, ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Ok, bueno, creo que fue una sesión bastante productiva. Hubo bastantes dudas muy interesantes y pudimos platicar bastante. Y eso me da gusto porque pues, ya le están agarrando la cosa aquí al asunto. Ya saben bien cómo, ya podemos platicar de cuestiones notariales, ya sus dudas me parecen más técnicas, mejor planteadas. Eso significa que estamos creciendo y que estamos aprendiendo. ¿Verdad? Creo que una plática como la que tuvimos hoy, al inicio del año, hubiera sido imposible. No nos hubiéramos entendido, pero ahorita sí. Eso significa que estamos creciendo y que estamos entendiendo y que estamos aprendiendo. Los motivos, muchachos, si no han visto todas sus lecciones, aparten un tiempo. Tomen su tiempo, vuelvan a ver las lecciones, si hay dudas, vuelvan a repasarlas, si surgen dudas, formúlenlas en el grupo de WhatsApp, formúlenlas al foro y con todo gusto las contestamos ahí. Ya en unas horas pues voy a asignar su tarea que va a consistir, bueno, vamos a ver una lección más, es el acta notarial y luego pues vamos a hacer la tarea de la protocolación. Ok, entonces muchachos, si no hay ninguna otra duda,
vamos a terminar ahí la clase, vamos a concluir ahí la sesión. Me da gusto verlos y saludarlos siempre, entonces